definimos lo que es una semicircunferencia. Es un arco de una circunferencia donde los extremos son también extremos de un diámetro. Imagínate que trazamos acá un diámetro. Si trazamos un diámetro, entonces el arco que tiene por extremos los extremos del diámetro, o sea, esa parte, como normalmente hablamos la mitad de la circunferencia, eso vendría a ser la semicircunferencia. Lo que pasa es que esta sería una definición formal. Muy bien, jóvenes, continuamos. Medida en grados de un arco. La medida en grados, esto es una definición por si acaso, ¿no? Esto no se demuestra. La medida en grados de un arco, dice, es la medida de su ángulo central correspondiente. Cuando hablamos del ángulo central, habíamos considerado entonces que este ángulo donde el vértice está en el centro es el ángulo central. Y para este ángulo central, vamos a decir que la medida del arco, o sea, la medida de este arco, por ejemplo, AMB, es igual a la medida del ángulo central correspondiente. La medida del arco y la medida del ángulo central, entonces, son iguales. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. Profe, lo que queda, la parte que está por afuera, o sea, lo que viene a ser el arco mayor, en función, por supuesto, de este, vendría a ser entonces el arco mayor. Profe, ¿cuánto es el arco mayor? Si esto de acá es alfa, repare usted en que toda la circunferencia mide 360. Entonces, lo que queda por acá sería 360 menos alfa. Si al ángulo central tú le pones el valor de alfa, entonces la medida de este arco AMB, que vendría a ser el arco menor, resulta igual a alfa. Y el arco mayor, profe, 360 menos alfa. Muy bien, jóvenes. Acá está indicado, ¿no? La medida del arco AMB. Bueno, este símbolo no salió tan bien, pero así es lo que aparece en el programa. Este símbolo es el circunflejo, se refiere al arco. Entonces, acá tengo la medida del arco AMB, que es alfa. Se supone que estamos hablando del arco menor. Y para el arco mayor, pues su medida 360 menos alfa. Bien, solamente son precisiones. ¿Ya? Entonces, lo que debe quedar claro es que cuando trabajemos con el ángulo central, la medida de este ángulo central debe ser igual a la medida del arco. Por si acaso, cuando se habla de una semicircunferencia, recuerda que al trazar el diámetro, la circunferencia queda dividida en dos partes congruentes, dos partes de igual medida. Ahora, resulta que como toda la vuelta es 360, cada semicircunferencia tiene una medida angular de 180 grados. La semicircunferencia mide 180 grados. Seguimos con nuestras definiciones. ¿A qué le llamamos arcos congruentes? A ver, acá se tiene que precisar que si nosotros tenemos una circunferencia y en ella tenemos dos arcos, estos arcos serán congruentes siempre y cuando tengan la misma medida, siempre y cuando sus medidas en grados pues sean iguales. Cuando en una circunferencia consideras dos arcos, estos arcos serán congruentes si tienen la misma medida. Esto es muy importante porque yo puedo tener dos circunferencias distintas, incluso de diferente radio, y el hecho de que las circunferencias tengan la misma medida angular no nos garantiza que los arcos sean congruentes. Claro, tengan mucho cuidado con ese detalle. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de arcos congruentes, hablamos de arcos que se dan en una misma circunferencia o en circunferencias congruentes. Los arcos congruentes, repito, en una misma circunferencia son aquellos que tienen la misma medida en grados. Cuerda de un arco. Bueno, se entiende que la cuerda correspondiente al arco es el segmento que tiene justamente por extremos los extremos del arco. ¿No? Esa es una parte interesante. Ya la habíamos visto hace tiempo también, cuando definimos la circunferencia y los elementos. Esta porción de circunferencia precisamente era un arco. Y si ustedes unían los puntos A y B, entonces hablábamos de una cuerda. Acá lo que estamos mencionando exactamente es que para un arco determinado, su cuerda, la cuerda que le corresponde es aquella cuerda donde los extremos del arco son también los extremos de la cuerda. O sea, para este arco AB, su cuerda correspondiente es el segmento AB, la cuerda AB. Muy bien, continuamos por acá. Señores, en toda circunferencia, si dos arcos son congruentes, entonces sus respectivas cuerdas también lo son. Quiere decir que a arcos congruentes corresponden cuerdas congruentes. Y el recíproco de este teorema también es cierto. En toda circunferencia, si dos cuerdas son congruentes, entonces sus respectivos arcos también son congruentes. De esta manera, chicos,
Si acá en la figura, imagínate, estas cuerdas tienen la misma longitud, esta cuerda mide A y esta cuerda mide A, eso será suficiente para asegurar que los arcos también tienen la misma medida. A cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes. Y viceversa, si los arcos son congruentes, entonces diremos que las cuerdas también son congruentes. Eso lo tenemos indicado acá. AB será congruente con CD. Estamos hablando de la cuerda AB congruente con la cuerda CD. Sí, solo sí, fíjate la bicondicional, sí, solo sí, el arco AB es congruente con el arco CD. Claro, las cuerdas son congruentes si los arcos son congruentes y viceversa. Muy bien, seguimos por acá. Dice, en toda circunferencia, los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son congruentes. En toda circunferencia, los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas son congruentes. Si observamos la figura, vamos a plantear el siguiente detalle. Estas cuerdas AD y BC son paralelas. Las cuerdas AD y BC son paralelas. Ya, profe, ¿qué más? Bien, ahora, si las cuerdas son paralelas, los arcos comprendidos entre ellas deben ser congruentes. Entre estas cuerdas encontramos partes de circunferencia. Por ejemplo, encontramos el arco AB que se encuentra entre estas dos cuerdas y el arco CD. Los arcos comprendidos deben ser congruentes. Señores, si las cuerdas son paralelas, BC paralelo a AD, entonces se concluye que los arcos comprendidos también resultan congruentes. Algo interesante resulta cuando tienes una recta tangente que resulta paralela a la cuerda. Fíjate, incluso en ese caso, cuando la recta es tangente y paralela a la cuerda, los arcos comprendidos entre la recta y la cuerda también van a ser congruentes. Si por acá hubiera una recta tangente y el punto de tangencia fuera T, entonces el arco de T también sería congruente con el arco AT. Esto, repito, siempre y cuando tengamos paralelas. Esa es la condición primaria. Si tienes cuerdas paralelas, los arcos comprendidos tienen que ser entonces congruentes. Muy bien. Y ahora, señores, seguimos con nuestra definición y ahora hablamos del ángulo inscrito. ¿Cuándo se dice que un ángulo está inscrito en una circunferencia? Bueno, simplemente cuando el ángulo tiene su vértice en un punto de la circunferencia y cada uno de sus lados contiene a una cuerda de ella. Fíjate que en la figura este viene a ser nuestro ángulo ABC, ¿correcto? Es el ángulo inscrito porque su vértice, el punto B, es un punto de la circunferencia. Y los lados, que son este rayo y este otro rayo, los dos rayos contienen cuerdas de la circunferencia. Entonces, hablamos entonces de el ángulo inscrito. Tenemos aquí, señores, el ángulo ABC, que es un ángulo inscrito en la circunferencia. A este lado, señores, teorema. El teorema tiene que ver justo con la forma de calcular la medida de este ángulo. ¿Cómo se calcula la medida de nuestro ángulo inscrito? Simplemente será la mitad del arco interceptado por los lados, o la mitad del arco comprendido entre los lados. Si ustedes ven aquí, este ángulo es alfa, este arco que está por acá es teta, y lo que vamos a decir es que la medida de este ángulo es la mitad de la medida de este arco interceptado. ¿Cuánto mide este ángulo alfa? La mitad de este arco. Lo ponemos acá. Alfa debe ser igual a tetita dividido entre 2. ¿De acuerdo? O sea, es la manera de calcular este ángulo. En realidad, con estos dos ángulos, usted se puede defender, puede demostrar prácticamente todo lo que sigue. Estos dos, el ángulo central y el ángulo inscrito, son las bases, son, digamos, los primeros ángulos a través del cual podemos desarrollar todas las otras fórmulas que ustedes han visto. Pero de todas maneras vamos a mostrarte las otras fórmulas. Se hace necesario porque muchos de ustedes quieren práctica, quieren trabajar, ¿no?, con una figura y al toque saber qué se puede hacer. Entonces, jóvenes, continuamos. Otra vez. Ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito en una circunferencia es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y donde uno de los lados está contenido en una recta tangente y el otro lado contiene a una cuerda. O sea, para ser más preciso, mira la figura. El ángulo ABC, donde el vértice es precisamente el punto de tangencia, este ángulo ABC se dice que es un ángulo semi-inscrito. Los lados son, como puedes ver aquí, este rayo que es parte de la recta tangente y este otro rayo que contiene a esta cuerda ABC. El ángulo ABC se llama justamente ángulo semi-inscrito. Ahora, ¿cómo se calcula este ángulo semi-inscrito? La medida de este ángulo será la mitad del arco interceptado por los lados. La medida de este ángulo es la mitad de este arco.
Jóvenes, acá en la situación, observen, la medida de este ángulo tiene que ser la mitad de este arco. Alfa es igual a teta sobre 2. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? La medida de nuestro ángulo es la mitad de este arco. Bien, entonces tenemos el ángulo semiescrito. Continuamos. ¿A qué le llamas ángulo interior? ¿Qué cosa es el ángulo interior? Se llama ángulo interior a aquel ángulo que tiene su vértice en el interior de la circunferencia. O sea, prácticamente por ahí nomás ya tendríamos la definición. Cuando el ángulo tiene su vértice en el interior, eso es suficiente para indicar que se trata de un ángulo interior en la circunferencia. Ahora, hay que señalar de repente que sus lados están determinados por dos cuerdas secantes. O mejor dicho, ¿no? Partes de estas cuerdas secantes están contenidas en los lados del ángulo. Señores, la idea es esta. Observen acá las dos cuerdas secantes. Tengo una cuerda que va de aquí hasta acá, tengo otra cuerda que es todo esto, ¿de acuerdo? Y entonces, cualquiera de los ángulos que usted ve por ahí sería uno de los ángulos interiores. Vamos a considerar el ángulo ABC, el ángulo que tiene su vértice en este punto interior. Eso es lo que vendría a ser justamente nuestro ángulo, exactamente, chicos, el ángulo interior. Y ahora, ¿cómo calculas la medida de este ángulo? Allá, para eso, señores, voy a tomar el rayo opuesto de este lado. ¿Recuerdas lo que es rayo opuesto? Cuando tú tienes un rayo en este sentido, en la misma recta, el rayo que tiene el mismo origen, pero el sentido contrario, se llama rayo opuesto. Entonces, considera para este ángulo interior los rayos opuestos. Jóvenes, quedará una figura como esta entonces. Para el rayo BA, este es su rayo opuesto. Para el rayo BC, este es su rayo opuesto. Ellos son los rayos opuestos de los lados del ángulo. Ahora, se nota que estos rayos opuestos interceptan este arco omega. Los lados del ángulo, que son estos dos rayos, interceptan teta, el arco que mide teta. Para calcular la medida de este ángulo, diremos que esto es igual a la semisuma de los arcos comprendidos entre los lados y los rayos opuestos de los lados. O sea, entre este lado y este lado tengo el arco teta, y entre los rayos opuestos de los lados tengo el arco omega. Prácticamente, si tienes estas dos rectas, los arcos que están comprendidos entre estas dos son teta y omega. La medida del ángulo es la semisuma de los arcos interceptados por estos lados. Entonces, jóvenes, el valor de alfa, la medida de nuestro ángulo interior, sería simplemente la semisuma de estos dos. Y por último, chicos, hablamos del ángulo exterior. Profe, ¿qué pasa en el ángulo exterior? En el caso del ángulo exterior, vamos a mencionar que el ángulo debe tener su vértice en un punto exterior a la circunferencia y que los lados pueden ser dos secantes, dos tangentes, o pueden ser una secante y una tangente, como se puede ver en estos gráficos. Señores, en cada uno de estos casos, el ángulo APB es un ángulo exterior. En el primer caso, por ejemplo, vemos el ángulo APB formado por dos rayos secantes. O en este segundo caso vemos que los rayos son por acá dos tangentes. Y mientras que en este último caso, el vértice, ojo, el vértice siempre es un punto exterior, ¿eh? Pero acá los rayos, o mejor dicho, los lados del ángulo son un rayo tangente y un rayo secante. En los tres casos, señores, el vértice es un punto exterior y el ángulo formado se llama ángulo exterior. Profe, ¿y cómo se calcula la medida del ángulo exterior? La medida del ángulo exterior será igual a la semidiferencia de los arcos comprendidos entre los lados, o la semidiferencia de los arcos interceptados en el interior del ángulo. Si ustedes se dan cuenta, para nuestra figura, imagínate cualquiera de los ángulos, ¿no? Esta figura, entonces el ángulo que tenemos acá, este ángulo exterior, se calcula como la semidiferencia de los arcos comprendidos entre estos lados del ángulo. Este es uno de los arcos comprendidos, uno de los arcos interceptados por los lados, y este de acá es otro de los arcos comprendidos también entre los lados del ángulo. Profe, ¿cómo se calcula el ángulo? Y nuestro ángulo exterior será la semidiferencia de los arcos. El valor de alfa es igual a teta menos omega sobre 2. La medida de nuestro ángulo exterior, la semidiferencia de los arcos. Ahora, vamos a hacer mención a un caso especial. Recuerden ustedes que acá este ángulo también es un ángulo exterior, pero está formado por dos tangentes. Para calcular el ángulo, la fórmula dice diferencia de arcos entre dos. Fíjate acá. Profe, pero acá solamente tengo esto. Claro, pero el arco
el arco mayor que queda, recuerdan el concepto de arco mayor, el arco mayor AB resulta entonces 360 menos beta. Y para calcular el alfa sería el arco mayor menos el arco menor sobre 2. Y de esta manera, jóvenes, cuando hacemos esta diferencia, pues nos va a quedar una fórmula. Para este caso en particular, la medida de este ángulo formado por las dos tangentes y la medida del arco, el ángulo y el arco, deberán sumar entonces 180. Cuando tienes dos tangentes, esto es regla práctica. El ángulo y el arco suman 180. Ahora, también si gustas, puedes usar esta otra regla. ¿Qué está pasando con el ángulo y el arco? Suman 180. ¿Qué pasa con este ángulo y con el que está por acá? Suman 180. O sea, en ambos casos, si acá, por ejemplo, es alfa, acá es 180 menos alfa. Si acá es alfa, acá es 180 menos alfa. Creo que lo que viene es obvio. El arco y este ángulo, digamos que acá aparece afuera, deben ser de igual medida. El arco y el ángulo tienen la misma medida. Beta es igual a omega. Eso es lo que estaríamos encontrando entonces en esta figura. Naturalmente es lo mismo, en realidad es lo mismo, ¿no? Si usted conoce este ángulo, usted está en capacidad de calcular este arco. Si acá hay 50, acá hay 130. Si acá es 40, acá hay 140. Si acá es 40, acá al costado también sería 140. Para mí resulta bastante evidente, bastante obvio. Sin embargo, habría que ver cómo se utiliza esto en la práctica, cómo lo vemos en los problemas. Muy bien, entonces estos son, prácticamente es como un formulario, un recordatorio de las fórmulas que ustedes deben de conocer. Ahora vamos a ver a continuación, muchachos, algunas indicaciones, algunas observaciones, y luego pasamos a una serie de ejemplos que me gustaría que resuelvan, ¿no? Que los resuelvan. Bien, entonces tenemos acá dentro de las observaciones, a ver, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Para que un ángulo esté inscrito en un arco, debe ocurrir que los lados del ángulo deben pasar por los extremos del arco, y su vértice, precisamente, debe ser un punto de dicho arco. O sea, para hablar de un ángulo inscrito en una semicircunferencia, uno, el vértice del ángulo tiene que ser un punto de la semicircunferencia. Y dos, los lados del ángulo deben pasar por los extremos del arco correspondiente a la semicircunferencia. Entonces, jóvenes, así se vería un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito en la semicircunferencia, ojo, el vértice está aquí, el vértice está en la semicircunferencia, ¿no? en esta curva. Y este lado pasa por este extremo del arco, y este lado también pasa por este extremo del arco. En realidad, AB, como puedes ver, es un diámetro. Jóvenes, ¿y cómo calculo este ángulo? Esto lo hemos estudiado en la clase anterior. Ahora lo volvemos a estudiar, pero bajo otro criterio. Para calcular este ángulo, simplemente este ángulo sabemos que es recto, ¿de acuerdo? Este ángulo es 90, pero podríamos utilizar el siguiente detalle. Como esto es una semicircunferencia, como acá el lado AB es diámetro, señores, aquí abajo también hay otra semicircunferencia. Por acá abajo, chicos, tenemos otra semicircunferencia. Ya, profe, ¿qué más? Ya, tenemos una semicircunferencia por acá, ¿de acuerdo? Y para esta semicircunferencia, bueno, si una vuelta es 360, la semicircunferencia es 180. Y si acá hay 180, la medida del ángulo inscrito, recuerda, este ángulo es la mitad del arco. Si acá hay 180, esto es la mitad, y por eso tiene que ser 90. La medida de este ángulo, entonces, inscrito en la semicircunferencia es recto. Aquí la sugerencia que cada vez que tengas un diámetro, aproveches de inmediato esto. Incluso esto, señores, ha venido en examen de admisión. Hay un ejemplo muy parecido a lo que vino en el examen de admisión, que lo vas a chequear, lo vas a revisar. Así que pasemos a la siguiente indicación. Ángulos inscritos en el mismo arco. Algo típico, señores. Mira, acá en la figura como que esto es una corbata Michi, pero está dentro de la circunferencia, ¿de acuerdo? Una corbatita. Los puntos, los vértices de la corbata son también puntos de la circunferencia. Joven, ¿cómo se calcula este ángulo? Profe, este ángulo es la mitad de este arco. Muy bien. ¿Cómo se calcula este de acá? Este ángulo también es la mitad de este arco. Caramba, qué bacán. Este ángulo es la mitad del arco, este ángulo también es la mitad del arco, y significa entonces, que los dos ángulos deben tener la misma medida. De cada vez que ustedes tengan esto, cada vez que vean una corbatita, podemos decir algo así como el rebote. Si acá tengo alfa, choca y rebota, así que estos ángulos deben tener igual valor, igual medida. Bien, hasta acá, señores, entonces vamos a
a indicar pues que hemos revisado parte de la teoría, todavía no es la teoría completa, ahí faltan algunas observaciones más, faltan algunas propiedades que son interesantes. Bueno, aunque en realidad las propiedades son situaciones que he visto en algunos problemas, pero las vamos a poner de todas maneras, me gustaría que las conozcas. Y vamos a entrar a los ejemplos. Y ahora sí, chicos, activamos el chat para despejar alguna duda que tengan. De repente por ahí hay alguna duda, pero yo los quiero ver trabajando con los ejemplos. Quiero que rápidamente se pongan las pilas y traten de ver, por ejemplo, acá tenemos un problemita, un ejemplito, ¿no? Ahí están las alternativas también, como para que ustedes lo puedan marcar. Yo no los voy a desarrollar, te voy a indicar cómo se puede hacer, ¿no? De repente uso el lápiz para que veas cómo más o menos se hace, pero estos son ejemplos básicos, ejemplos así, ¿qué nivel? Nivel down, ¿no? Nivel subsidias. Así que chicos, vamos a entrar por aquí al chat, vamos a ver qué pasó. Si hay alguna duda, por favor, me las hacen, ¿ya? Y, a ver, acá la mayoría, ¿no? Al ojo, profe. Repita ángulos exteriores y cuerdas en un arco. Chicos, lo de la cuerda en un arco simplemente unes los extremos del arco y esa es la cuerda correspondiente al arco. O sea, para cualquier arco tú sabes que tiene sus extremos. Cuando une los extremos, eso es lo que estamos llamando la cuerda de un arco. O sea, a cada arco le corresponde una cuerda. Esa es la cuerda que une los extremos del arco, nada más. Ya, no debería haber ningún problema con eso, ¿no? Ahora, con respecto al ángulo exterior, a ver, tenemos acá un problema. Vamos a recordar, a regresar acá. Con respecto a nuestro ángulo exterior, o sea, lo que hemos mencionado en el ángulo exterior ha sido esto, escuchen, por si acaso, ¿no? El ángulo exterior tiene su vértice en un punto exterior de la circunferencia, pero los lados, según lo que dice acá la teoría, pueden ser dos rayos secantes a la circunferencia, o pueden ser dos rayos tangentes, o pueden ser un rayo tangente y un rayo secante. En los tres casos se determina un ángulo. Acá, ¿ve? En el vértice exterior, en este punto P, hay un ángulo. Este ángulo es justamente el que se llama ángulo exterior. Ahora, con respecto a la medida del ángulo, pues simplemente para un ángulo exterior, usted lo que tiene que buscar son los arcos que se encuentran comprendidos entre los lados. Acá tengo un arco teta, acá tengo un arco omega. O sea, entre estos dos lados tengo los arcos comprendidos teta y omega. ¿Cómo calculas este ángulo? La diferencia de los arcos dividido entre dos. Y se acabó. No te rayes más. Esto es una fórmula así inmediata. Para el ángulo exterior, así se calcula la medida de este ángulo exterior. Señores, el otro caso del ángulo exterior fue cuando tienes dos tangentes. Recuerda que los lados pueden ser dos tangentes. ¿Qué pasó acá? Propiedad, chicos. Estos dos, ¿cuántos suman? 180. Nada más, no te rayes. Si tengo dos tangentes, caso especial. El ángulo y el arco suman 180. Ese es un caso especial. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Lo último que puse, en realidad, este detalle fue que si tú conoces esto, en realidad aquí lo que se comprueba es que el arco tiene la misma medida que este ángulo. Es lo mismo, es una consecuencia de conocer esto, ¿no? Si tú le das valores, acá hay 130, por decir, oye, se sabe que este arco y este ángulo suman 180. Si acá hay 130, acá hay 50. Pero si acá hay 50, es lógico que acá afuera queda 130. Si esto vale 130, acá también. Eso es lo que está pasando en esta figura. Muy bien, entonces, muchachos, sí, exactamente estábamos ahí recordando, pues, ¿no? Al ojo la pregunta número 1. Así que eso es para que los que no saben, los que no tienen práctica, pues lo hagan. No es que sea al ojo, ¿no? Recuerda que tienes que hacer el gráfico todavía. O sea, si haces el dibujo recién ahí, podemos concluir que ya está resuelto el problema. Bien, en todo caso, ya tienen la respuesta, esto sale 60. Acá hay un detalle interesante, que es la cuerda mide igual que el radio. Entonces, cuando tú tienes eso, la sugerencia es unir el centro con los extremos de la cuerda. Como la cuerda es igual que el radio, prácticamente al trazar OA y OB se forman dos radios y entonces hablamos de un triángulo equilátero donde el ángulo central es 60 y por lo tanto el arco y el ángulo son iguales a 60. Bueno, acá te piden el ángulo AOB, ¿no? Entonces acá creo que metí la pata, porque si te pido el ángulo A o B, sale al ojo. Hubiera pedido calcular el arco AB, ¿verdad? El arco AB sería igual que el ángulo central, la respuesta sería 60. Bueno, la cosa es que es un ejemplo, así que muchos se han lucido acá, digamos, mucho
mucho level, ¿no? Mucha capacidad de repente para un ejemplo tan simple. Chicos, pasamos al siguiente. A ver, esto sí fue examen de admisión de la uni. Entonces, muchachos, a ver, todo el mundo, examen de admisión de la uni. Profe, y ejemplo para nosotros, así es. Examen de admisión, y eso para que veas que las preguntas de examen de admisión a veces son simples. Lúcete, dime cuánto sale esto. Por ahí creo que ya veo respuestas. A ver, tengo un montón de participantes y acá solamente unos cuantos son los que responden. Los demás, ¿qué pensaría de los demás? ¿Estarán en clase? De repente están engañando a sus papás, dejan la pantalla prendida, supuestamente están conectados y se han echado en su cama a dormir, ¿no? Así no debe ser, muchachos. Por eso, traten de participar, traten de hacer lo que puedan, jóvenes. Ahí está, ya están reaccionando. Mira, ahí están, 20-20, eso es lo que les sale a la mayoría. Al ojo, sí, señores, esto de que es al ojo es, ¿no? Para que se quiten también la idea de que el examen de admisión pues viene puras cosas difíciles, que vienen cosas horrendas, ¿no? No, viene de todo nivel, chicos. Hay preguntas como esta que son examen de admisión que son recontra elementales. El ángulo ARC es 100. Podemos hacer la indicación inmediata. Si acá hay 100 y el triángulo es equilátero, acá es 60. 100 y 60 son 160, este ángulo vale 20. Pero si este ángulo vale 20, choca, rebota, y el ángulo PBR, que es lo que te piden, sale 20. Listo, señores, la clave, ya saben, esto sale 20. Lo voy a dejar así nomás, no lo voy a resolver. Cuando les alcance en el PDF, lo vas a volver a ver y va a estar igualito. O sea, ya te pones a practicar si gustas, si te olvidaste de cómo salía, lo revisas, y como dices que es al ojo, marcas la respuesta al ojo también, ¿no? De paso. Chicos, pasamos al siguiente ejemplo. Ya todo el mundo ya se dio cuenta, me parece, sale con el rebote exactamente, y ahí sale, ¿no? Al ojazo. Espérate que lleguemos a los últimos. Ya, continuamos acá. Pregunta 3. A ver, nuevamente, otra pregunta de examen de admisión, muchachos. Esto es una pregunta que ha venido varias veces. Es una pregunta bastante rápida si tienes práctica. A ver, otra vez, examen de admisión. Chicos, ¿cuánto sale? Concentración. Vean qué pueden hacer ahí. Comienzan a reaccionar. Ahí está, me gusta. Miren, no ha pasado ni un minuto y ya algunos chicos están dando la respuesta, ¿no? Claro, también puedo pensar que son alumnos pues cicleros, ¿no? ¿Cuántos ciclos ya habrán estado estudiando y se conocen las preguntas de memoria, ¿no? No al ojo, sino de memoria, ¿no? Claro, hay alumnos, me acuerdo chicos que había un alumno que tenía como 6 ciclos estudiando en la academia y cuando ingresó pues la gente le decía ya era hora, ¿no? Era hora, muchachos. Hay gente así, pero lo importante es que gente que no se rinde, que sigue adelante. Pero lo ideal sería pues ingresar a la primera, a la segunda. Jóvenes, ya está la respuesta, por ahí me están marcando 70, 70, así es que ahí vamos, ¿ya? 70, 70. Joven, tenemos acá para ver cómo lo hacemos, a ver, claro, la respuesta, de hecho, ahí está. A ver, te voy a exhibir con tu nombre, Sánchez, ¿ah? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Acá sale todo tu nombre, así que voy a dar tu nombre y tus datos para que te reconozcan de las otras academias también. Ya, para este problema hay varias formas de hacerlo. Una forma, yo me acuerdo que este problema alguna vez lo he resuelto en la pizarra y lo he hecho de 5 formas distintas. ¿Te imaginas 5 maneras distintas de resolver el problema? O sea, si ustedes lo han intentado, probablemente hayan hecho alguna de estas formas. Por ejemplo, una forma podría ser trazando el radio, ¿no? Trazando el radio, aprovechando los ángulos, puros triángulos isósceles y sale. Otra forma, que es la que te voy a indicar ahorita, es a través del ángulo central. Como O es centro, por acá este ángulo es recto. Y como este ángulo es recto, entonces el ángulo central es igual que el arco. Profe, ¿qué significa? Que este arco es 90. Y si este arco es 90, ¿cuánto queda por acá? 45. Claro, la mitad del arco. Ángulo inscrito, la mitad. Pero esta figura, DCOB, DCOB, esa figura, señores, es una corbata Michi. Entonces, 45 más X es igual a 90 más 25. Una forma.
Ahora, si lo has hecho así, no hay problema. Si lo has hecho, por ejemplo, yo acostumbraba, me parecía muy interesante el hecho de completar la circunferencia. Completando la circunferencia y completando este radio, o mejor dicho, el diámetro por abajo, tendríamos, a ver, si completo esto por abajo, igual, por ángulo central, acá había un cuadrante, había un arco de 90. Si acá era 25, este arco era 50. 50 más 90, 140. 140, profe, ¿y el ángulo? El ángulo es la mitad de todo este arco, la mitad 70, clave la D. ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Conforme? Muy bien, entonces ya sabes, hora de entretenerse. Tenemos acá preguntas así que van a subir tu moral hasta el cielo, hasta el infinito. Y continuamos aquí. Siguiente ejemplo. Una pregunta muy parecida a esta vino en examen de admisión. Si te sirve de consuelo, la primera vez que yo me enfrenté a un problema de geometría, cuando estaba estudiando en colegio, fue este problema. Me trae recuerdos porque cuando mi compañero me mostró la solución, me sentí estúpido. O sea, dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta de esto, no? O sea, si me han enseñado la teoría, he hecho esto, y en realidad no me salió el problema. Estuve buen rato ahí pensando qué hacer, no me salió nada. Fue una de las primeras experiencias con el curso de geometría. Pero yo rescato esa experiencia porque en vez de sentirme cohibido, en vez de, digamos, amilanarme, hice todo lo contrario. No me salió y dije, está loco, no puede ser que no me salga, al contrario, le puse más empeño y me di cuenta de que en geometría uno conoce las fórmulas, pero cuando va a hacer un problema, a veces las fórmulas no bastan. Hay recomendaciones que se dan, hay situaciones que uno tiene que aprovechar y eso es lo que va a mostrarte este problemita. Como te digo, también ha sido pregunta de examen de admisión, solo que en la pregunta de examen de admisión vino en texto, o sea, no te daban la figura. Señores, tenemos otra pregunta que se supone que debe salir al toque. A ver, rapidito. Ahí está, me están dando ya las claves, señores. Ahí veo el chat, 25, ¿no? 25. Ahora, alguien que diga cómo lo ha hecho. Alguien que diga qué ha hecho por ahí, rapidito, a ver. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Denme ideas, porque si no voy a pensar que el resto se está complicando la clave. Uy, hay una personita que me ha marcado 40. Bien, bien, bien. Jóvenes, yo sé que ustedes están concentrados en el problema. La idea de este ejercicio, como dice por ahí uno de tus compañeros, es el diámetro. Trazar MP. Ahí me lo dicen claramente. Y eso es lo que hemos enseñado, ¿verdad? Como te digo, la primera vez que intenté hacer este problema no me salía, ¿no? Estaba paralizado, prácticamente no hacía nada porque no se me ocurría qué hacer. Pero ya cuando adquieres práctica, ya se te ocurren algunas cosas. Te puedo comentar, por ejemplo, como este de acá es un arco que vale 130, entonces la idea es, como dicen por ahí, trazar MP. Pero trazar MP lo hacemos por una doble razón. El arco PQ o PNQ, para ser más preciso, y este ángulo que se va a formar, pues guardan relación. Este ángulo es inscrito y es la mitad de este arco. De 130, ya, profe, aparece la mitad. Pero la otra razón por la que trazamos MP es por el diámetro. La recomendación que hemos visto, ¿no? Justo lo hemos visto en la página, hace 2 páginas anteriores, ¿no? 2 diapositivas antes. Cuando este es un diámetro, trazas MP porque el ángulo P es recto. Y si acá es recto y este ángulo es la mitad de 130, o sea, 65, entonces por triángulo rectángulo la suma de los dos es 90 y se acabó. Ya, la respuesta 25. La clave la D, ya está, la clave la D. Pasamos al que sigue. A ver, muchachos, pregunta siguiente, ejemplo siguiente. A ver, en la figura hay, ves, y este es un regalo, ¿no? Una cosa muy parecida a esta, señores, vino en examen de admisión a San Marcos. Imagínate, examen de admisión a San Marcos, ¿no? De repente alguno de ustedes por ahí se anima a postular a San Marcos, entonces, pues han venido preguntas fáciles también. Vamos, díganme, ¿qué sale por ahí? Ahí está, la gente ya está reaccionando. 36, 60. ¿Quién me ha marcado 60? A ver, a ver, a ver, a ver. Rectifícate, por favor. Timaná Espinosa, rectifícate. ¿Cómo que 60? ¿Has visto lo que has hecho? ¿Qué barbaridad habrás hecho? Bien, señores. El problema en realidad es un problema bastante rápido, ¿no? Como te digo, esto es para que refuerce la teoría.
No, no es para que te luzcas, simplemente estamos haciendo aplicación de las fórmulas. A ver, recordando, si este es 2x, este ángulo es la mitad del arco. Entonces, para que sea 2x es porque el arco vale 4x. Ahora dime, cuando son dos tangentes que hemos enseñado en la teoría, ángulo exterior formado por dos tangentes, profe, el ángulo y el arco suman 180. Sí. Y entonces, cuando estos dos suman 180, como acá es 4x, quedaría 5x, o sea, x más 4x, 5x igual 180, respuesta 36. Ya, se acabó. Por ahí me están dando respuestas, a ver, increíbles, ¿no? Uno me dijo 60, otro me dijo 50. Acá le están metiendo integrales, imagínate, ¿no? Estos métodos para un problema tan papaya. Bueno, lo dejo ahí. Ya sabes la clave y si no te sale, bueno, no tengas vergüenza de admitirlo, ya sabes, cuando tengas el material te pones a practicar. Muchachos, continuamos. Tenemos a continuación otro ejemplo. Este es un ejemplito de aplicación también, así que solamente aplica la fórmula, por favor, y me das la respuesta. ¿Cuánto sale esto de acá? Una falta de respeto. Ay, 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 miren muchachos. Sí, yo también pienso lo mismo cuando me preguntan algo muy fácil, ¿no? Es una falta de respeto que me estén preguntando, profe, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Ya te imaginas ahora que te pongo estos ejemplitos, ¿no? O sea, es para que aprendas, para que te luzcas, ¿no? Para que sientas que algo estás haciendo. Bien, entonces muchachos, ¿listos? Puede que este problema venga. Muchachos, debemos prepararnos hasta para lo que no venga. O sea, todo lo que se pueda. Ya, entonces ahí está la respuesta, ¿no? En 40. ¿40? ¿Sale 40? A ver, déjame ver. Si acá es 120, el ángulo exterior, fórmula. X es igual a 120 menos X sobre 2. 120 menos X entre 2, 2X igual 3X igual 120. 40, está bien. Al ojo, ¿ya? La respuesta, 40. 40. Muy bien. Continuamos. A ver, muchachos, por acá. Ejemplo siguiente, ejemplo 7. Si he puesto ejemplos por mayor para que se entretengan. A ver, ahí está, otro ejemplito. Ah, la clave, falta la clave. Ahí están las claves. A ver, problema, muchachos. ¿Qué pasó? ¿De dónde me sacan 40? Hoy, ya estamos en otro ejemplo. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo que 80 entre 2? Habrá admisión. Es difícil saber, chicos, si va a haber admisión. Estaba conversando con algunas personas que tienen contacto con CEPRE y por ahí mencionan que los profesores esta semana de CEPRE han estado en capacitación. Parece que van a retomar las clases del CEPRE Uni, pero lo van a hacer de manera virtual. Ahora, la situación es crítica porque nosotros tampoco sabemos cuándo se van a suspender las cuarentenas, pero lo más seguro es que tengamos cierta, digamos, actividad ya más o menos por julio, agosto, o sea, de repente por ahí como que va a haber cierta movilidad, o sea, vamos a tener alguna situación ya más controlada, supuestamente, ¿no? En el mejor de los casos. Y si la CEPRE arranca sus clases virtuales, entonces es de esperar que sí de repente tomen examen. Lo que sí tengo seguro es que, a pesar de que la CEPRE va a tomar sus clases virtuales, me parece que no van a tomar el examen de admisión. O sea, no van a poder dar el ingreso directo. Imagínate, hacer un examen virtual sería una ventaja tremenda, ¿no? La mayoría de repente se contrata un profesor y dar un examen en esas condiciones no es garantía, pues, de que los alumnos van a hacerlo bien o que va a haber una buena evaluación. Parece que no va a haber examen ingreso por CEPRE, al menos por CEPRE, pero eso sería una ventaja para muchos. Imagínense que el examen fuera en octubre. Entonces, las vacantes de CEPRE se sumarían a las vacantes del examen de admisión. Recuerden que es un ente del Estado y no se puede perder las vacantes, los ingresos que el alumno paga por derecho de examen. Entonces, esa es la idea de repente, ¿no?
pero no se sabe nada, nada está dicho todavía. Yo planteo esa posibilidad según lo que he visto, según lo que me han comentado, ¿no? Si las clases empiezan ahora en CEPRE, en estas semanas, de manera virtual, pues obviamente van a tener que acabar el ciclo. ¿Cuándo acabarán? No se sabe, pero imagínate que ya tenemos un mes, más o menos mes y medio, casi 2 meses de retraso, así que el examen podría, si es que hay, retrasarse también unos 2 meses. Agosto, septiembre, octubre. Creo que una fecha muy tentadora sería para octubre. Como te digo, nosotros tenemos que seguir estudiando. La cosa es que estudies, que estés preparado para cualquier eventualidad. Muy bien, señores, no nos distraigamos. A ver, respuestas. 45, exacto. Al ojo, ¿verdad? Claro, pues es al ojo, pues este es 90, este arco es 90 y esto de acá sería la mitad, 45. No hay mucho que decir en este ejercicio. Muchachos, seguimos. A ver, ahora tenemos puntos de tangencia. ¿Recuerdan las fórmulas cuando trabajamos con los puntos de tangencia? Pues bien, ahí nos toca ver qué se puede hacer. Hay una indicación que les voy a dar cuando tenemos puntos de tangencia. Bueno, hay varias indicaciones, ¿no? Pero una en particular, cuando tienen punto de contacto, punto de tangencia, tiene que ver con el ángulo semi-inscrito. Seguramente recuerdan el ángulo semi-inscrito, ¿no? Acá hay varias maneras de resolver este problema, así que si lo resuelves, si lo estás haciendo, mencióname más o menos qué cosas has hecho para resolver el problema, ¿ya? El dato es el arco AB, que es este arco que está por acá. El arco AB mide 150, este es X, quiero saber qué alternativas tienes para resolver esto. Yo te voy a mostrar dos alternativas, dos ideas, sígueme nada más, no se escucha lo que voy a hacer, porque tú se supone que estás en tu casa con el papel, con el lápiz, lapicero, y estás haciendo el problema, estás haciendo el ejemplo. Bien, entonces ahí están las respuestas, ¿no? Profe, sale la... Ah, no te doy respuesta, ¿no? Ya, ahí están las alternativas. Ya, ahora sí. Sí, la de 45 se supone que es la de hace rato, ¿no? La clave acá es 45. Bueno, acá, ¿qué pasó? Bien, entonces, para el nuevo ejercicio, a ver, muchachos, veamos. A ver qué pasó acá. No, pero ya estamos en otro problema. ¿Y cómo que 45? Una falta de respeto. Oye, ya pasó el 45, ya estamos en otro ejercicio. ¿Ya ves? Está llegando tarde la imagen. ¿Cómo es? Vas a hacer examen de admisión de manera virtual. Eso está descartado, muchachos. Sí he conversado con algunos patas de CEPREUNI, con unos profesores, mejor dicho. No, por lo menos sé que el examen virtual está descartado. No puede haber un examen virtual. Las razones son que no hay las garantías de que se dé un examen limpio. O sea, tú le dices a una persona que dé examen y si estás en tu computadora, puedes agarrar tu WhatsApp, llamar a otra persona para que te ayude con los problemas, puedes buscar en internet la respuesta de repente a alguna pregunta de letras. No se puede dar un examen de esa manera. O sea, eso sí, completamente descartado. Al menos es lo que se ve. Pero lo que sí puede pasar, señores, es que el examen se traslade de fecha, como les decía, ¿no? Bien, entonces, a ver, sigamos acá, rápido. ¿Cuál es la respuesta en este problema? ¿Dónde están? No los veo. Estoy retrasado, me dicen. Ahí vamos al último. Ah, ya está. Bien, jóvenes, voy a mostrarles dos alternativas para este ejercicio. Una de ellas es una sugerencia que debemos tener presente cuando tienes el punto de contacto, ¿ya? Y sería de esta manera. A ver, no sé si me ayudará el lápiz por acá, la pluma, pero vamos mostrándote. Jóvenes, cuando hay puntos
puntos de tangencia, como tú puedes ver acá en la figura, ahí está la figura, ¿sí? Normalmente se recomienda aprovechar esto, ¿ya?, de los puntos de tangencia. Se recomienda unir este punto con el punto B y formar el ángulo semi-inscrito o el ángulo inscrito, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer acá es unir este punto T con el punto B. Una forma, señores, unimos estos dos, ¿ya? Y luego, si acá es X, este arco es 2X. Mira, esta es la recomendación, ¿ah? Este arco tiene que ser 2X, ¿ya? Este arco de acá es 2X. Ya, profe, ¿qué más? Ya, ahora, si el arco es 2X, pregunta, ¿cuánto es este ángulo de acá? Este ángulo tiene que ser la mitad, X. ¿Por qué? Porque acá está el punto de contacto. ¿Ya? El ángulo que aparece acá es X. Bien, entonces esta es la sugerencia. Cuando hay punto de tangencia, siempre que tengas este punto de tangencia, aprovechas que este ángulo se repite aquí, al costado de este punto de tangencia. Ahora, dice que este arco es 150. Bueno, lo que sigue ya no necesita explicación. Si esto es 150, señores, el ángulo acá arriba sería la mitad, o sea, 75, ¿ya? La mitad. Y luego lo que tienes que hacer es sumar los ángulos del triángulo. Tengo X, acá vale X, acá también vale X, y este ángulo acá arriba, todo este ángulo, señores, es 75 más X. Sumas 180 y la respuesta te sale 35. Te dije que íbamos a hacer dos formas, ¿ya? Entonces, esa es la primera forma, espero que hayas estado atento. La otra forma puede ser de repente algo que tú también has intentado, has hecho, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es esto. Ahora vamos a calcular el ángulo que aparece acá. A ver, ¿cuánto vale este ángulo? Profe, es la suma X más X, ¿ya? Este ángulo es 2X. Muy bien. Pero en el punto de tangencia, recuerda que si esto de acá es punto de contacto, este ángulo es el ángulo semi-inscrito. Estamos hablando del ángulo que aparece acá, ¿de acuerdo? Entonces, como este de acá es 2X, este arco tiene que ser 4X. El arco es 4X. Profe, si acá es X, este arco es 2X. Exacto, el arco es 2X, ¿no? Y este arco AB es 150. Jóvenes, acá abajo hay un arco que vale 150. Así que directamente díganme cuánto es todo, cuánto es toda la vuelta. 360. 4X más 2X más 150, una vuelta, 360. Y con eso, señores, estaría terminado el problema. Así que hay dos maneras, ustedes vean cuál les conviene, cuál lo entienden mejor. En la práctica puedes usar los dos métodos, probar, ¿no? Porque a veces con uno es suficiente y si no sale con eso, pues hay que probar lo otro. Acá hemos calculado prácticamente todos los arcos. Si este es X, recuerda, el arco es 2X. X más X, acá fuera 2X, pero como acá está el punto de tangencia, la fórmula dice que este ángulo es la mitad del arco. Para que sea 2X, el arco es 4X. Y ahora con todo esto, con todos los arcos, completas 360 y se acabó el problema. Muy bien, esa es la respuesta entonces. Espero que ya se hayan dado cuenta. Jóvenes, pasamos al... A ver, pasamos a ver, ¿qué cosa es lo que viene después? El ejemplo siguiente, supongo. A ver. Sí, tenemos otro ejemplo por acá. Muchachos, concentración total. Esto es algo clásico, ¿no? Ya con lo que acabamos de ver, de hacer ahorita, yo creo que están en capacidad de hacer esto. Se les ha dado la recomendación de lo que pueden hacer, así que hay varias maneras de encontrar la respuesta de este problema. Señores, empiecen. A ver. Muy bien. Entonces, señores, a ver, para este problema, la respuesta, ahí está. Hay algunos alumnos que están empleando sus amplios conocimientos